Por cientos de años el ser humano se ha cuestionado su existencia. Resulta absurdo para algunos imaginar que estamos solos en esta enorme galaxia. Lo que estás a punto de escuchar son algunos de los casos más escalofriantes y misteriosos ocurridos en las últimas décadas. Testimonios expertos y experiencias reales relatan cómo la raza humana ha realizado contacto con seres de otras dimensiones. Así que toma tus audífonos y recuéstate, pero no bajes la guardia, que alguien podría estar observándote. Caso 1. La abducción de los Hill. El 20 de septiembre de 1961, un matrimonio estadounidense se volvería muy famoso en los medios masivos de comunicación. El caso contenía la historia narrada por la pareja comúnmente nombrado la abducción de los Hill, y ocasionalmente el incidente Zeta Reticuli. Fue el primer caso mundialmente sonado en medios publicitarios, tanto así que llegó a las tiendas de libros para después abarcar la pantalla chica en una película llamada The Interrupted Journey en 1966, solo a 5 años del secuestro interestelar. Los Hill eran un matrimonio extraño para la época. Él era un hombre de color y ella era una mujer de tez blanca. Bernie Hill trabajaba en el servicio de correos. Ella era asistente social, y ambos conocidos activistas por los derechos civiles. Una noche del 19 de septiembre de 1961, iban en el coche de vuelta a casa. Ella vio una luz en el cielo con la apariencia de una estrella que parecía seguirles. Alertó a su marido, que detuvo el coche, observó el objeto a través de unos binoculares y decidió emprender la huida por miedo a que los ocupantes de la nave les hicieran daño. Para despistar a sus perseguidores, los Hill tomaron carreteras secundarias y al final llegaron a Portsmouth 2 horas después de lo previsto. En un principio, eso fue todo lo que pasó aquella noche, que un matrimonio vio una estrella en el cielo y se asustó. Pero todo esto se complicaría con las pesadillas posteriores de Betty. Barney, por otro lado, fue al psiquiatra porque se sentía culpable de haber abandonado a su primer mujer y a un hijo por Betty, y en esas sesiones salió en 1964 a la superficie el relato de la abducción. Los Hill contaron cómo seres extraterrestres los habían llevado a bordo de una nave interestelar, les habían sometido a un examen médico y luego les habían liberado haciendo que no recordaran nada de la traumática experiencia. El psiquiatra que les atendió, Benjamin Simon, concluyó que la historia había sido inventada seguramente involuntariamente por Betty, quien había contado sus pesadillas sobre el asunto a su marido durante meses, hasta que los dos las habían integrado en sus recuerdos de aquella noche como algo real. Por lo expuesto, es factible pensar que la angustia emergente de la situación que aquejaba a la pareja los haya llevado a vivir una fantasía. O tal vez todo lo que vieron fue completamente real. Caso 2. El misterio del Monte Rainier. Hasta el momento no se hablaba sobre seres de otro planeta. Este es, según el primer caso, limpio, sin influencias de militares y con un testigo altamente calificado. Para muchos, defenderlo como irrefutable es defender la existencia de extraterrestres. Hace 60 años, concretamente el 24 de junio de 1947, un joven piloto llamado Kenneth Arnold volaba en su avioneta. De pronto por radio escuchó un mensaje que indicaba que un aeroplano de la US Navy se había accidentado cerca del Monte Rainier. Decidió variar un poco su rumbo para investigar, cuando algo captó su atención. Se trataba de la visión de 9 aeronaves que se desplazaban a increíble velocidad, con movimientos muy poco usuales. Como en mi trabajo siempre utilizo una avioneta, en enero de este año me compré una Keller nueva, diseñada para despegues a gran altitud y utilización en terrenos escasos y accidentados. En el tipo de vuelo que hago se requiere mucha práctica y conocimientos, pues casi siempre hay que aterrizar y despegar en prados de vaca sin dañar el aparato. En algunos de los lugares a los que debo ir por cuestiones de trabajo, los caminos son escasos y la altitud es elevada. La historia de lo que observé en los montes de Cascade, por increíble que pueda parecer, es completamente cierta. Nunca he pedido ni querido la menor notoriedad por haber estado en el lugar apropiado en el momento adecuado. Informé sobre algo que con toda certeza cualquier otro piloto habría informado.
No creo de ningún modo que mi observación se debiera a una sensibilidad de la vista distinta a la normal en cualquier otro piloto. Fueron las palabras del joven vendedor de extintores. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos consideró el caso Arnold como un espejismo, desacreditándola completamente. Después de su avistamiento ovni, Arnold se convirtió en una celebridad menor y por cerca de una década después fue algo complicado de entrevistar. Años después escribió un libro y varios artículos de revistas sobre su avistamiento ovni y su posterior investigación. Por la década de 1960, Arnold tenía poco que ver con los ovnis y finalmente se negó a todas las entrevistas. Sin embargo, el 24 de junio de 1977, asistió al primer Congreso Internacional OVNI en Chicago. Algunos de sus comentarios en el evento reflejó su descontento por la ignorancia general en relación al asunto. We've seen something, I've seen something, hundreds of pilots have seen something in the skies. Bueno, aquí hemos visto algo, he visto algo. Cientos de pilotos han visto algo en el cielo. Hemos informado cumplidamente estas cosas. Y tenemos que tener 15 millones de testigos antes de que alguien analice el problema. ¿Es en serio? Esto es absolutamente fantástico. Es más irreal que los platillos voladores o personas de Venus en lo que a mí respecta. Este sería el último testimonio en relación al misterioso caso del Monte Rainier. Caso 3. La teletransportación de Jonathan Reed. Era el año 2001 y en televisión abierta se mostraban las imágenes del escabroso caso del Dr. Jonathan Reed, quien aseguraba haber establecido contacto directo con una criatura de otro planeta, la cual había atacado a su perro. Tras desintegrar a su mascota, Reed, armado de valor como si se tratara de Moe Szyslak, destruyó al extraterrestre de un leñazo en la cabeza. Posiblemente no había una tabla con un clavo cerca. En un acto heroico hacia la humanidad, llevó consigo a su casa y mantuvo el cuerpo por 9 días enteros. Posteriormente, agentes del gobierno estadounidense destruyeron su casa e iniciaron una campaña de silencio respecto al caso, desapareciendo registros de Reed, así como su título profesional, evidencias del caso e incluso asesinando testigos. Afortunadamente, el extraterrestre se salvó. Reed fue obligado a esconderse hasta que encontró a alguien dispuesto a escucharlo. Qué mejor manera de darle seriedad al caso llevándolo a un programa de televisión abierta conducido por el comediante Adal Ramones. Ahí, Reed afirmó conservar un artefacto aparentemente extraterrestre, que al colocarse en el brazo le otorgaba poderes de teletransportación, volviéndose la envidia de Goku sin duda alguna. ¿Este brazalete lo traía puesto o dónde se encontraba en el momento que cayó este ser? Si mal no recuerdo, el mundo era distinto en 2001, y a pesar de dividirse las opiniones, este polémico caso abría una nueva brecha de cuestionamientos. Más de uno nos desvelamos esa noche y moríamos de intriga y miedo al siguiente día en la escuela. Actualmente, el explosivo y polémico caso de Jonathan Reed se ha convertido en uno de los temas más relevantes entre entusiastas de la ufología en Latinoamérica. El mismo nivel de controversia se presentó en Estados Unidos cuando el caso se reveló en el programa de Art Bell. Sin embargo, las últimas revelaciones sobre este caso han decepcionado a quienes alguna vez creyeron en él. Caso 4. Las misteriosas desapariciones. El siguiente caso tiene lugar en un pueblo de Alaska, casi tan escalofriante como la siguiente pausa publicitaria premeditada. Una serie de hechos ocurridos entre el 1 y el 9 de octubre del año 2000. Tras la misteriosa muerte de su marido, la doctora Tyler decidió continuar los estudios y verificó que los pacientes bajo hipnosis reflejaron comportamientos que sugerían encuentros con seres no humanos. Los expertos en el tema sabrán que la última fase de contacto alienígena es la abducción. Tal fue la experiencia que vivió la doctora psicóloga Abigail Tyler, quien comenzó a filmar sus sesiones de hipnoterapia clínica con pacientes traumatizados, y sin saberlo, descubrió algunas de las evidencias más inquietantes de la abducción alienígena que se hayan documentado. Dentro de la hipnosis, Abigail explica que vio cómo su marido fue apuñalado mientras estaba en casa, pero no logra recordar la cara del asesino. Ashley, su hija menor, quedó ciega justo después de la muerte de su padre.
La doctora psicóloga notó ciertas coincidencias en los testimonios de sus pacientes. La mayoría tienen problemas de insomnio, sueños perturbadores que no recuerdan muy bien. Los pacientes tenían algo en común. Todos veían a un búho que los vigilaba alrededor de las 3 de la mañana, la hora maldita haciéndose presente. Sin duda alguna, el testimonio más perturbador fue el de uno de sus pacientes, quien en una hipnosis comenzó a levitar y hablar una lengua antigua. No necesitan orar. 4 octobre 2000, Scott, voix sumérienne. Répondre. Parecía un exorcismo y los extraterrestres demonios. Por supuesto, hubo consecuencias y quedó completamente paralizado. La policía la culpó a ella y la vigilaron fuera de su casa. La prensa protestó contra el caso, que fue llevado a la gran pantalla casi inmediatamente después de haber ocurrido. Tachaban la información de fraudulenta e incluso los familiares de las víctimas de los desaparecidos se manifestaron ofendidos. Tal vez esto haya sido una cortina de humo para callar a las mentes curiosas que se cuestionaban el paradero de las inexplicables desapariciones. Por otro lado, el FBI declaró que no ocurrían asesinatos seriales en Nome, Alaska. Pero, ¿por qué en ambos territorios se prefiere callar? Pareciera que para los pobladores de Nome es más fácil olvidar a sus desaparecidos que darle lugar a cualquiera de estas dos realidades. ¿Te gustó este video? Compártelo con tus amigos. ¿Quieres más contenido como este? No dudes en comentar y dejar tu like. De esta manera me motivas para continuar. Soy CB Jung y que tengas una buena y espeluznante noche.